que aunque yo amo estas camisetas son tela y ya, no más que eso. El mensaje siempre va a ser pues poder alentar a nuestros equipos en paz. Muy bien, con la Resistencia les ha ido bien. Sí, también con ustedes. Bueno. Tienen la mentalidad de que 2, 3 viajes en mula te hace el supercapo. Hubo una cordialidad entre los cuervos y los del sur. Extraña, pero se logró. Lastimosamente por un último suceso, eso está ahí como en tensión. Esa transformación de la destrucción en la construcción nos hace ver de que si nosotros fuimos el problema, también somos la solución. Yo quiero que nos expliques a los paisas cómo es el triángulo de rivalidad entre cartageneros, barranquilleros y samarios. Porque son cosas que desafortunadamente pasan en el barrismo, siguen pasando en el barrismo. No vale la pena seguir manchando este deporte tan bonito que es lo único que puede unir a la gente de todos los estratos políticos, sociales y económicos. Lo único que lo une es el fútbol. Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Estamos acá en un nuevo capítulo de este programa de mi canal de YouTube, que por la persona con quien voy a conversar hoy, tendré la necesidad de que, como no es un jugador de Nacional ni exjugador, vamos a tener que encontrar que este tipo de entrevistas o de diálogos también le pongamos un nombre, que ya saben cómo nos hemos enloquecido encontrando un nombre para las otras entrevistas y no hemos podido. Entonces, bueno, ya veremos. Hay un tema del que yo hace mucho rato quería hablar, que es un tema muy importante y muy trascendental para las barras futboleras del país, sobre todo las que a mí me gusta llamar barras populares. Personalmente no me gusta llamarlas barras bravas, porque no considero que seamos o que sean barras bravas, aunque cada una verá cómo se autodenomina. Y es el tema que tiene que ver con un proyecto de convivencia y de trabajo en conjunto, de cooperación, al que yo denomino realmente salvar vidas, que es lo que realmente ha hecho este proyecto y este grupo de trabajo que se llama Barras Colombianas por la Convivencia. Entonces, enseguida vamos a hablar un poco de eso, y hoy, para hablar de ese tema, yo tengo aquí en mi propia casa, y tengo que contar que ni siquiera fue una invitación mía, que a futuro yo quiero hacérsela a otros líderes barristas, sino que él mismo me dijo que quería venir y yo entonces le propuse que hiciéramos esto. Entonces acá en esta habitación de mi casa y donde tengo mi pequeño museo me acompaña Juan Carlos Armenta. Él es uno de los líderes de la hinchada del Ciclón, que es una de las barras del Unión Magdalena, que se desliga, nace de la barra oficial original, por así decirlo, que es la Garra Samaria. Y bueno, estoy acá hoy para conversar con él un rato de fútbol, de barrismo, pero sobre todo de convivencia. Juan, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a mi casa. ¿Qué has hecho? Pipe, muchas gracias por recibirme en tu casa, y bueno, esperemos que este rato sea bastante agradable y que podamos hablar muy chévere de fútbol, de barras, que es lo que nos gusta. De un hermano, claro que sí, así será. Antes de empezar a hablar, te quiero decir un par de cosas que yo no sé si te acordás y que tienen que ver con Unión Magdalena y que tienen que ver con el recuerdo que yo tengo de ustedes como barra, o incluso un recuerdo pues como tuyo. Hay que decir la gran realidad, siendo francos, que Juan Carlos y yo no somos amigos, nos conocemos y tenemos una relación cordial por el grupo de trabajo de Barras Colombianas por la Convivencia, pero yo no sé si te acuerdas que en diciembre del 2012 yo estaba en Santa Marta, yo estaba paseando con mi familia y yo me acuerdo que yo estaba en el Rodadero y vos saliste de un lugar en el que no sé si trabajabas y me saludaste. Hey Pipe, vos sos Felipe de los del sur, ¿cierto? Incluso mostraste cierta amabilidad pues y cordialidad intentando hablar, y estoy seguro que fui yo el que me comporté tal vez grosero o arrogante, porque siempre fui prevenido y mal encarado. Y seguramente fui yo el que no respondí muy bien, pero siempre me acuerdo que fuiste vos el que me saludó, te presentaste, y desde ese momento te reconozco como un líder de tu barra, que después nos reencontramos en el grupo de Barras Colombianas por la Convivencia. Te tengo que decir que aunque yo soy hincha Atlético Nacional a muerte y no soy hincha de nadie más, más allá de que yo tenga algunas simpatías por algunos equipos del fútbol internacional, yo tengo unos recuerdos de la Unión Magdalena porque siempre fue un equipo muy, pero muy tradicional. A mí nunca me ha gustado que el fútbol colombiano se haya llenado de un montón de equipos que no aportan nada en términos de
competitividad, de barrismo, de la tradición, pues no voy a decir nombres, pero para mí el fútbol colombiano verdadero es en el que estuvo el Unión Magdalena, el Cúcuta, el Bucaramanga, el Huila y los tradicionales, pues. Entonces yo de niño tengo un recuerdo de la Unión Magdalena por jugadores que resuenan en mi cabeza como Josvida Fuentes, era un jugador legendario de Unión Magdalena. Hay otro que se llamaba Roque Pérez, El arquero. arquero que quiso ser boxeador. Y me acuerdo mucho que Roque Pérez en una entrevista, se acaba un partido y un periodista le dice en un noticiero nacional: Roque, están diciendo que ustedes compraron al árbitro, porque hacían alusión a que los dueños de Unión Magdalena de algún momento como que, no sé si tenían esas prácticas o esa tradición, no sé por qué el periodista se lo dijo. Me acuerdo que Roque Pérez dijo, así bien costeño: hombre, que vamos a comprar un árbitro si ni tienen plata para pagarnos a nosotros, le vamos a pagar a un árbitro, alcanza para pagarle a un árbitro. Entonces a mí no se me olvida, y recuerdo muchos momentos en que la Unión Magdalena perdía y yo veía a todos los morochos en chanclas pegándole al camerino y enojándose. Incluso cuando no existían las barras, era como pleno mediados de los años 90, y yo decía, estos de Unión Magdalena como son de bravos, iban y pegaban y armaban problemas. Entonces, bueno, yo tengo ese recuerdo, y sobre todo de un equipo muy tradicional que siempre condimentó pues el fútbol colombiano. Ya después, y mientras Unión estuvo en la A, me acuerdo que con la barra fuimos unas 2 o 3 veces. Te tengo que decir que siempre sufrimos porque cuando no habían diálogos ni nada, a ustedes les gusta mucho pues la piedra y tienen mucha puntería, entonces nosotros teníamos que, y bueno, la sufrimos un par de veces. Entonces, bueno, Armenta, después de hacerte ese preámbulo de Unión Magdalena, ¿cómo has vivido vos la historia de tu barra? Contame un poco. Naciste pues en la Garra Samaria, pero ahora sos parte de la hinchada del Ciclón. ¿Cómo ha sido ese proceso pues de iniciar con la barra, separarte y ahora ser parte y líder de otra organización que no fue en la que naciste? Bueno, Pipe, procesos duros porque es comenzar de nuevo, un nuevo nombre, una nueva identidad, por decirlo así, pero con los mismos colores. No fue fácil en su momento, hubo muchos tropiezos, la gente que no creía en nosotros, los compañeros que se quedaron en Norte nos veían como traidores, por decirlo así, pero el tiempo fue demostrando de que no éramos traidores, sino que tuvimos nuestras razones para hacer lo que hicimos. Y, valga la redundancia, el tiempo nos dio la razón. Y que más o menos se puede resumir en alguna historia ya tradicional de divisiones en las barras, y es algunos personajes que tal vez no están con una filosofía original, otros personajes un poco más veteranos y con un poco más de conciencia, y el choque de ideas que termina dividiendo. Más o menos ese podría ser el resumen. Sí, totalmente, eso es lo que sucedió y es lo que ha quebrado muchas barras en el país, y obviamente el ego del poder, que no fue nuestro caso y en muchas barras, pero en otras organizaciones sí, el ego de querer poder hace que las hinchadas se fracturen, y más por los pelados que están empezando, que tienen la mentalidad de que 2, 3 viajes en mula te hace el supercapo, o consumir más, o el que más gamín se ve ayer es un capo de una barra, y no han entendido de que para esto es un proceso, la experiencia, el trabajo, la constancia. Y bueno, siempre he dicho que para ser barrista también hay que tener disciplina, porque ir al estadio cada partido es de disciplina, de amor, de compromiso, no es escogerlo, es estar siempre a cada momento. Totalmente. Acá, para la gente que está viendo esto, que yo no sé si haya gente sorprendida diciendo: y Pipe, ¿a quién está entrevistando? ¿Cómo vamos a pasar de Magnelli, de Enríquez, de Berrío y de Farid Díaz a un líder de otra barra, otra organización barrista? Pero precisamente es porque tengo un propósito con este canal, y es poder transmitir un mensaje de convivencia, que para mí es lo más importante. Pero miren cómo, y me gustaría que todas las personas que estén viendo esto con recelo y con desconfianza, miren cómo solo una interlocución de un par de minutos puede ya empezar a dar a entender y a transmitir que hay una idea que empieza a predominar, y es que
los líderes de casi todas las barras del país tienen una conciencia de respeto y de hacer las cosas, o de alejarse más bien de esa imagen satanizada de barrismo delincuencial, violento, y miren que él lo cuenta de alguna manera pues en la experiencia en su barra. Entonces, ¿qué pasó ahí, Armenta? Listo, se separaron y entonces quedaron dos barras oficialmente, la oficial y la disidencia, por más que la disidencia sea con la gente que originalmente fue de la oficial, más o menos. Sí, en resumidas cuentas fue así. Mucha gente antigua está con nosotros, muchos parches emblemáticos, lo que es Unión Querido, La Corte, que era el antiguo bloque INEN, Siniestros, Gente de la Lucha, la bandera emblemática Unión Mi Vida, que viene de la gente de Saltarines Amarios, que era una barra que estaba en Sol. Ajá. Y también se unió a la Garra Samario en su momento. Están con nosotros porque compartimos esa misma ideología de que el fútbol y las barras deben ser para construir. Nos cansamos de destruir. Entonces, pasar de esa transformación de la destrucción a la construcción nos hace ver de que si nosotros fuimos el problema, también somos la solución. Y empezamos a brindarle a la misma afición, a las autoridades y a los pelados que venían detrás de nosotros la solución a muchas cosas, e ir cambiando esa mentalidad de que el que tiene otra camisa es mi enemigo, o yo soy más barra que tú y tengo que robar, tengo que consumir, tengo que hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y que estaban alejando a la gente del estadio, no solamente en Santa Marta, sino en muchas partes sucedió. Y bueno, afortunadamente hoy la relación entre ambas barras es de hermandad. Eso te iba a preguntar, hubo una tensión, pero ahora ya no existe. Ya no existe. Los líderes actuales de la Garra, que tú conoces a Jackson, entre otros. A Jackson, a Pombo. Pombo. Sí. Nosotros nos denominamos barras hermanas. Pues porque ustedes crecieron juntos Crecimos allá. juntos. Pero, sí. Nos separamos por diferentes circunstancias, pero tratamos de colaborarnos mucho en la ciudad, en los viajes. Hacemos actividades conjuntas dentro de la ciudad, pero ya estamos en orillas distintas, pero respetando, queriendo el mismo equipo y colaborándonos, que es lo más importante. Entonces, siempre lo hemos dicho, somos barras hermanas y estamos para colaborarnos y construir, que es lo más importante ahorita. Bien, pero entonces en eso que decías, nombrabas que existieron algunas acciones violentas, agresivas, de vías de hecho que seguramente perturbaron y mancharon el fútbol samario o el ambiente del fútbol samario, me imagino que a principios de la década del 2000, es decir que Santa Marta entonces vivió una época dura de barrismo delincuencial, por así decirlo. Está claro que aquí no estamos hablando de delincuencia organizada, ni mucho menos, sino en el sentido de que hubo, bueno, yo mismo te lo decía, cuando fuimos por allá en el 2002-2003, me acuerdo que no sé cómo sobrevivimos a esa lluvia de piedras. Es decir, hubo un momento en el que ustedes, cuando eran la Garra Samaria, consideraban que el visitante había que maltratarlo. Totalmente. Nosotros, perdón reírme, pero acordarme de eso es... Uno sí, es parte de una tontería. Uno dice como que yo que pensaba en ese momento. Sí. Pero sí, nosotros nos íbamos a hacer cacería el Rodadero. Claro. Era el atrapadero porque todas las barras llegaban a pasear ahí. Y ahí cogíamos a todo el mundo. Pues las barras acostumbraban a bajar a pie desde el Rodadero hasta el estadio. Se iban o por el Ciruma o por la Troncal, por la Lucha. Y también ahí en los barrios la gente, pues empezábamos a... Sí, eso era un festival para ustedes. Sí, y pues para nosotros, o sea, todos los que ya somos un poco veteranos en la barra sabemos de que eso era adrenalina, ya era hasta divertido. Sí. Y crecimos con eso de quitarle la camisa al rival, ponérsela al revés, era un trofeo. Y uno le exhibía peleando y son anécdotas, no me siento orgulloso. No, pero todos vivimos... Es gracioso las estupideces que uno puede hacer dejándose llevar por unos imaginarios erróneos de que el fútbol y las barras es matarse con otro y no. Pero yo creo que parte de eso es lo que hoy en día nos motiva a todos los que hacemos parte de Barras Colombianas por la Convivencia, y es en el reconocimiento del montón de huevonadas que hicimos,
muchos de las cuales somos responsables como líderes, otras no somos responsables porque a la hora de la verdad no controlamos a una masa, pero finalmente asumimos que somos parte de un fenómeno que en algún momento pudo haber hecho daño, y creo que un poco de esa culpa y de esa madurez es la que nos hace ser partes de Barras Colombiana por la Convivencia. Entonces, bueno, o sea que quiere decir que hubo una época a mediados de los 90, principios de los 2000, donde hubo toda una juventud samaria volcada al barrismo, y que me imagino que de algunos territorios y barrios de Santa Marta o en general del departamento de Magdalena, pelados que, pues duros, difíciles, que estuvieron como al servicio de los colores y de la barra. Entonces, pero digamos que, ¿qué tanto crees que afectó la descomposición general de nuestro país o de un departamento que hay que saber nombrarlo, pues nunca tuvo recursos y ha estado olvidado de alguna manera por el Estado? ¿O me equivoco? No, es la y por realidad. Sus gobernantes, pues. Es la realidad. Todos sabemos que el Magdalena es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales. Exactamente. Pero a nivel de inversión social por parte del gobierno nacional y local y departamental es paupérrimo. Entonces, nosotros haciendo esas evaluaciones ya un poco más maduros, sí creemos que la falta de inversión social, el tema de la educación, la falta de oportunidades, de escenarios deportivos en los barrios, también hacía que los pelados vieran en esto un escape a su realidad. Sí, totalmente. Y es la verdad, porque hay pelados que no tienen para solventar alguna necesidad, y esa ira también la descargan a través del fútbol, a través del aliento, del aguante, lloran, ven el rival y quieren ir a descargar también toda ese sentimiento acumulado, descargarlo en algo más. Y los gobiernos desafortunadamente nunca han entendido eso y nos han visto como una amenaza, y no han visto el potencial que hay en las barras, porque sí, hay gente humilde, gente también preparada, pero ese pelado humilde puede ser carpintero, es pintor, es mecánico, totalmente. Un montón de talentos que tenemos dentro de las barras, que muchas veces por la falta de oportunidades y por la falta de inversión social o de una política pública real, porque sabemos que el plan decenal es letra muerta, totalmente. También se pierden muchos pelados y muchos talentos. Nosotros como líderes, tú más que nadie lo sabes por el proceso que has tenido con tu barra durante muchos años, nos volvemos consejeros, padrinos muchas veces de esos pelados, tratando de ver cómo uno los puede ayudar, cómo uno los enfoca, cómo uno puede aportar ese grano de arena para que salgan adelante, y uno asume esas responsabilidades, porque también en sus entornos cercanos no tienen esa mano que le diga, venga, mijo, venga, yo le doy ese impulso que necesita. Sí. Y así somos los líderes de las barras, somos gestores, somos acompañantes, somos papás, somos hermanos de otra persona que siente lo mismo que uno por el equipo. Pero por ejemplo, Juan Carlos, ¿en qué momento o en qué año vos decís, no, ya no podemos seguir huevoneando la vida acá? Nosotros tenemos que, porque vos sos uno de los pioneros y sos muy antiguo en el grupo de trabajo de Barras Colombianas por la Convivencia, que bueno, antes de que se me haga tarde, hay que contarle juntos a la gente que, como decía yo inicialmente, es un grupo de trabajo que hoy componemos casi que todas las barras del país, y en el que todos los líderes nos hemos propuesto ayudar y cooperar para salvar vidas, más allá de lo que la gente quiera decir o cómo se quieran reír o lo que nos quieran reprochar. Solamente nosotros sabemos cómo, a punta de logística y de voluntariado nuestro, porque la gran realidad es que la seguridad en los estadios del fútbol colombiano no es responsabilidad del ciudadano, sí lo es como partícipe del Estado, pero por encima de esa responsabilidad cívica hay una responsabilidad mayoritaria, y es la del Estado desde el lado de los gobiernos, para que a través de prevención, tristemente, no porque yo esté avalando la represión, sino a través de medidas de seguridad y preventivas más bien, pues nos protejan a todos de hechos violentos en el país. Pero como nada de eso existe, entonces nos ha tocado a nosotros
y hemos hecho un trabajo muy importante. Entonces vos, ¿cuándo crees que en la historia de ustedes dijeron, no más? Seguramente nos llevamos la mala con Junior, no sé si con Real Cartagena, seguramente diremos cachacos o paisas la mala, pero cuando dijeron, no más, y entremos a ese grupo a trabajar y empezaron las acciones para combatir todo eso. Bueno, personalmente yo desde el año 2012 me hicieron una invitación para venir acá a la ciudad de Medellín. Tú estuviste en el San Fernando Plaza, en la construcción de todo el tema del plan decenal. Sí, sí. Y esa fue la primera vez que yo participé porque los líderes en ese momento de la Garra San Mariano, yo estaba en la Garra San Mariano en ese entonces, me dijeron, me decían flaco. O sea, sí, flaco, me acuerdo. Sí, flaco. Angelito era el líder de la barra y me dice, flaco, hay un evento en la ciudad de Medellín, esto y esto y esto. ¿Eres capaz de irnos a representar? Yo quedé como así, ¿por qué? Y yo, no, queremos que tú vayas. Y yo, te vemos con el perfil para eso. Pero es un pelado tranquilo que puede declararle mejor la información. ¿Vas o no vas? Yo, dale, yo voy. Y para mi sorpresa, me tocó compartir habitación con la gente del Frente Rojiblanco. Ah, sí. Pero en ese momento con César Serpa. Serpa, que es de otra barra. Que en ese momento era el que representaba el Frente Rojiblanco. Ah, claro, pero él después se fue para otra barra. No, él ya está retirado, él está yendo Pero antes de retirarse, él representaba como otra barra en Oriental, ¿no era? No, él siempre estuvo en el Frente Rojiblanco. Es otro el que está en otra barra del Junior, que no es ni Los Cuervos. Bloque Central. Tú te refieres a Bloque Central, que está Alfredo, sí, el padrino. El padrino, lo confundo con él, exacto. Te tengo una anécdota con Alfredo que ahorita te la cuento. Bueno, pero entonces ahí vos tenías una gran rivalidad con Junior. Sí. Pues ustedes con Junior. Sí, y obviamente en mi primera experiencia yo iba azarado. Claro, me iban a matar y yo, este viaje como es, y poco de gente de barra, y yo estaba muy peladito, yo tenía 21 años. Y ya ver gente mayor, todo el mundo mayor de 30, el más peladito era yo. Y eso fue un impacto, y ver cómo estaban compartiendo, conversando. Ahí conocí al loco, conocí al sucio y a otros líderes más. Y la aceptación que tuve por parte de ellos fue tan buena. Y yo vi, pero ¿esto qué es? ¿Por qué no estamos haciendo esto en Santa Marta? Yo llevé el mensaje, mucha oposición de la gente que no estaba de acuerdo. Empezando que decía, no, odiémoslos a todos. Sí, muerta a todo el mundo, por decirlo así. Sí. Y sobre todo que mucha gente, pero ¿por qué lo mandas a él? ¿Por qué lo mandas a él? Yo era un pelado muy tranquilo. Yo siempre he sido una persona tranquila. Y bueno, ahí empezó el tema. Luego en el 2013, otro encuentro en Bogotá. Y ahí pues ya había más cercanía con algunos, conversábamos, tratábamos de ayudarnos. También me encontré con, ustedes no hacían parte de ese colectivo, pero ustedes estuvieron en un hotel en la 90 y pico, en el norte de Bogotá, que yo llegué en la noche y tú estabas con Bandido. Sí. Y con Raúl. Sí. Estaban sentados ahí. Y bueno, yo llegué y obviamente el mensaje fue calando. Y yo fui cogiendo a los pelados. Marica, perdóname la expresión, pero esto es el proceso. No es matarnos con todo el mundo. Es aprender a respetar. Aquí también en Santa Marta tenemos gente de otros equipos. Tu hermano, tu papá, tu primo puede ser hincha de otro equipo. Miremos a los demás como puedes mirar a un familiar tuyo que es hincha de otro equipo. Simplemente respetarlos. Hasta ese momento, ¿qué hitos de violencia ocurrieron en Santa Marta? Muchos. Que les hicieron decir a ustedes, muchos. Tuvimos un enfrentamiento tremendo con la gente de Real Cartagena. Ellos iban llegando al estadio y nosotros no los dejamos bajar del bus siquiera. Y porque para acabar de ajustar no había operativo policial, me imagino. No había operativo. Imagínate, eran como el partido era a las 3:30. Cuando ellos también eran una sola barra. ¿Era cuál? La Rebelión Oliverte. Originalmente la Rebelión. La Rebelión Oliverte. Ajá. Sí. O sea, ¿la del Chavo o la de Emer? Pues en esa época el líder era el Gordo Mutis. Ah, ya, no era ninguno de ellos dos, que me imagino que eran pelados. Pero ellos estaban ahí en la barra. Claro.
Entonces, nosotros partidos antes en Cartagena nos atacaron. Entonces esa fue la... Entonces, ese era el clásico en ese momento en la B, la fecha de clásico. Cuando ellos fueron a Santa Marta, ellos iban pasando por la clínica Mar Caribe, que es en la 19 con 22, detrás de la tribuna de sur. Nosotros estábamos escondidos en el polideportivo, que era el Atrapadero. Ahí cogimos a los del Real que no se bajaron del bus, les reventamos todos los buses. Y lastimosamente, pelados armados se subieron a los buses. Hubieron apuñalados, macheteados. Lo cuento como porque son cosas que desafortunadamente pasan en el barrismo, siguen pasando en el barrismo. Entonces ese fue un hito lamentable. Ese fue un hito y hoy en día con la barra del Real Cartagena tenemos una excelente relación. O sea que no hubo retaliación o venganza ante ese suceso después. Sí lo hubo. Seguíamos dando, pero hoy en día la relación es excelente. Bueno, listo. Porque yo quiero que nos expliques a los paisas que mayoritariamente vemos esto, seguramente, y espero que gente de Samaria y de otras ciudades vean esto porque es la idea. Yo quiero que nos expliques a los paisas cómo es el triángulo de rivalidad entre cartageneros, barranquilleros y samarios. ¿Por qué es más aguda hacia los barranquilleros? Y obviamente, porque honestamente yo no quiero a través de esta pregunta exponerte a que al explicarlo lo malinterpreten ellos, sino que nombrámelo, porque yo te la podría decir. Con los rolos es por esto, o con los bayunos es por esto, sin ponerle ningún tinte peyorativo, sino solo explicándola. Entonces yo te diría así, pues con la gente de Bogotá por el centralismo político y la época de la violencia del narcotráfico, y entonces ahí se creó una distancia entre ambos, en fin, solo la estoy nombrando. En el caso de ustedes, ¿cómo es eso? ¿Por qué es más aguda con los barranquilleros? Bueno, el tema entre samarios y barranquilleros históricamente ha existido, primero, peleando por dónde entró el fútbol. Porque ellos dicen que son la cuna del fútbol y en Santa Marta decimos que nosotros somos la cuna del fútbol. El problema es que los pelados nuestros de Pasto dicen que entró por allá. Que entró por allá, por Tumaco, por allá por Nariño. Pero es que yo creo que esa explicación de por dónde entró, creo que es muy en las profundidades. Sí. Pero ¿en qué momento? De ahí inicia, de ahí parte. Entonces, siempre ha estado como ese tema. Después a nivel futbolístico, entre Junior y Unión existe una rivalidad muy fuerte porque los mayores ídolos de Junior son Samario, el pibe, Jorge Bolaño, Harlan no es ídolo de Junior. Claro, pero entonces ustedes les cobran o les sacan en cara, tu ídolo nació en mi ciudad. Sí, ellos nos sacan en cara de que son Samarios hinchas de Junior. Claro. Entonces, por eso el Samario, por ejemplo, tiene celo con el pibe. El hincha de la Unión muy poco quiere al pibe. Porque le da rabia que haya jugado en Junior y se dice que es hincha de la Unión. Pero también de Junior. Y está el recelo de que el pibe se retire en Barranquilla y no en Santa Marta. Claro. Entonces, eso acrecenta la rivalidad. El tema de los títulos. Me imagino que ellos considerarán que ustedes son muy chicos. Exactamente. Y ustedes me imagino que considerarán que ellos son muy arrogantes o agrandados. Yo tengo un amigo ex líder de los del Sur Cartagena que se refería a los barranquilleros como los argentinos de la costa. Sí, totalmente. En resumidas cuentas es eso. El barranquillero hincha de Junior se cree de lo más alto que hay en el Caribe y en Colombia. Se creen lo más grande del país porque han tenido parte de los mejores 10 que ha tenido este país han jugado en Junior. Hay que reconocerlo, que la chequera de los Char, que Barranquilla, la casa de la selección, etcétera. Entonces llega un punto donde raya y se creen más grandes que Nacional o que Millonarios o Once Caldas. Ustedes tienen título internacional y ellos dicen que son más grandes que ustedes aunque no tenga título internacional. Sí. A nivel Caribe es por debajo del del Real. Bueno, del pero ahora... Y esa arrogancia hace que no solamente en la costa, sino que en muchas partes del país como que son fastidiosos, son canzones. De todas maneras hay que decir que eso mismo que vos me estás explicando será la misma versión que cada uno tiene del otro. Entonces, ojalá yo algún día me pueda sentar acá con alguno de los muchachos de los Cuervos o del Frente para que me den su versión de cómo los consideran a ustedes y así mutuamente para entender cómo cada uno describe la idiosincrasia del rival y por qué le parece que puede ser detestable en el sentido simbólico de cómo se percibe, más no como seres humanos, que es lo que ojalá a lo que queremos llegar.
Porque, por ejemplo, a mí, sinceramente, me cae bien la gente de todo el país y sobre todo al profundizar en esto que ya pude conocer líderes de Junior, pero además de conocer toda la vida a mis hermanos de los del sur Barranquilla o a mis hermanos de los del sur Santa Marta. Entonces, para mí siempre han habido barranquilleros que yo he querido, que son los míos, samarios que yo he querido, que son los míos. Entonces ha sido una experiencia pues también muy importante de mi parte al tener la fortuna de tener compañeros barristas de todas las ciudades del país. Pero entonces digamos que ¿qué tanto esa rivalidad que vos decís que puede ser medio inofensiva tuvo que ver y por qué se dio el lamentable suceso de hace algún tiempo donde hubo muertos en el estadio de Santa Marta, en el estadio ya nuevo, ¿cierto? Sí, en la Sierra Nevada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se salió de control. Ellos estaban peleando entre ellos. Entre la gente de Junior. Pero entre Cuervos y Frente. No, la misma gente de Cuervos. Entre ellos peleándose. Ajá. Y la pelea trascendió hacia la garra cuando ellos en medio de su euforia o a su adrenalina de estarse dando entre ellos se meten a la cancha. A pelearse entre ellos. Ay, me imagino que ustedes creyeron. Reacciona. Ajá. Y ahí se forma todo. Entonces cuando la garra reacciona para salvaguardar las cosas, ellos empiezan a tratar de volarse hacia el norte, molestando las rejas, sacan cuchillos, empiezan a dañar las sillas. Cuando empiezan a dañar las sillas, la gente se mete. De norte y de occidental, porque la tribuna nuestra estaba cerrada por sanción. Y la gente se mete. Toda, porque los manes estaban destruyendo la tribuna. De ahí se forma el Samba Palo con ese lamentable suceso. Que dejó un muerto. Dejó un muerto. Un muchacho de ustedes. De la garra. De la garra. Bueno, Sí. ustedes Hincha de la Unión. De la Unión, que es lo más importante, pues sí. Y eso acabó con un proceso que se venía trabajando con o sea, la gente. Ustedes se habían empezado a llevar bien con Junior y sí, con las barras de Junior. Ya había diálogo, nosotros fuimos a Barranquilla, sucedieron cositas muy mínimas para lo que pasaban. Que lo que pasaba antes fue ese famoso suceso de un líder de los Cuervos robándose un trapo de ustedes, corriendo. El Eduardo Santos también. Cosas que no debieron pasar, pero bueno, a nosotros nos quedó también, a ellos también se les quedó un recuerdito de ese día. Ya, o sea, a este líder se roba un trapo de Unión y ustedes también se roban uno de Junior. Bueno, sí, he visto que ese es un suceso que dejó una herida muy grande. Y pues, es muy curioso porque veo la rivalidad que hay entre ustedes, que yo tengo que decir porque yo estoy en un grupo de trabajo donde veo que hay respeto, que hay diálogo, en algunos momentos hay maltratos e insultos, pero que casi siempre se tranquilizan y la idea de todos los ahí presentes es como conciliar y seguir intentando hacer un trabajo. Pero entonces sí sé que eso dejó una herida muy grande y que esa es como una deuda que hay entre ustedes, o sea, que quisieran repararla, pero está ahí como estorbando, impidiendo un poco. Sí, desafortunadamente cuando ya se pierde una vida por culpa de la violencia en el fútbol, ¿cómo le explica uno a los amigos que no tengan rabia, a la familia, que no lloren a su hijo, a su hermano? No, totalmente. Es muy difícil, entonces todo lo que se puede evitar es mucho mejor antes de provocar o dejarse uno provocar, porque no estamos para seguir llorando, muchachos, para seguir enterrándolos, no estamos para seguir llenando de sangre el fútbol. Totalmente. Que como yo siempre lo he dicho, el fútbol debe unirnos, no debe separar. En un país tan polarizado como Colombia, que es la religión, la música, la política, y el fútbol también ha desangrado mucho este país. Absolutamente. Y no vale la pena seguir manchando este deporte tan bonito, que es lo único que puede unir a la gente de todos los estratos políticos, sociales y económicos. Lo único que lo une es el fútbol y el resto nos separa. Totalmente, así es. Bueno, ahí te quería preguntar, entonces, vos, tanto en representación de la hinchada del Ciclón como los muchachos de la Garra Samaria que están ahí en el grupo, ya llevan muchos años ahí siendo testigos del crecimiento que ha habido entre todos, la cooperación, la coordinación. ¿Qué puedes resaltar de lo que ha ocurrido ahí? Mira que nosotros somos nuevos ahí, ha sido un proceso difícil,
los muchachos de nuestras filiales nos dicen, no vayas a creer en el líder de nuestra ciudad, porque son unos mentirosos. Entonces nosotros, como la credibilidad siempre está con nuestros muchachos líderes, entonces nos dicen, no le vayas a creer al líder de la barra de acá de ellos, que son unos mentirosos, créenos a nosotros, cuidado, y son hasta recelosos. Nosotros siempre estamos en una dualidad y es como creer en nuestros líderes de las filiales, pero también que ellos sepan que nosotros tomamos la decisión de estar ahí y que tenemos que llegar a acuerdos y tragarnos sapos, como se dice. Pero yo, más allá de todas esas dificultades, he visto que la cosa ha funcionado. Entonces ayúdame a recordar ejemplos ahí de barras colombianas por la convivencia que se hayan dado y que hayan dado como una renovación o un cambio. Porque, por ejemplo, puede estar algo así como que Once Caldas y Santa Fe como que se llevan bien con prácticamente todo el mundo. Sí. Podría decirse que las barras de ellos se llevan bien con todo el mundo. Ahí digamos que hay cosas como medio curiosas, y es que hubo un momento en que hubo una cordialidad entre los Cuervos y los del sur. Extraña, pero se logró. Lastimosamente por un último suceso, eso está ahí como en tensión, pero toda nuestra voluntad para que eso se recupere. Pero, por ejemplo, ¿qué puede ver uno ahí? Que los del Tolima y los de el Huila, a pesar de que son muy rivales, se burlan entre ellos más de lo que se odian. O sea, se burlan entre ellos, pero no se odian. Bueno, creo que hay una tensión entre los de Bucaramanga y Cúcuta. Se maltratan, se hablan duro. Sí. Entonces, bueno. Pero ¿qué otras experiencias positivas recordás ahí? Bueno, ustedes con el Medellín les ha ido muy bien, con la Resistencia les ha ido bien. Sí, también con ustedes. Bueno, con nosotros, claro. Se me estaba olvidando mencionar que hace 2 o 3 años, cuando ustedes estaban en la A, fuimos un batallón masivo, y yo me acuerdo que coordinábamos mucho, porque nuestro himno a los muchachos era: muchachos, ustedes van a ir al lugar, a uno de los lugares más bonitos del país, donde ustedes normalmente van a pasear en diciembre, ahora van a ir por fútbol. No vayamos a cometer la cagada de ir a manchar y a dañar un territorio que es nuestro, es colombiano, donde vos paseas con tu abuela y con tu mamá, que es el Rodadero. Por favor, compórtense. Pero creo que lo logramos. Creo que llegó una multitud y no pasó nada. Fue en el 2019, después de nosotros estar 13 años en la B. Exactamente. Sí, llegaron aproximadamente 1.500 a Santa Marta, cuando antes había partido con Nacional y todo era tensión. Claro. Las autoridades en alerta máxima. Ese día no ocurrió nada antes, ni durante, ni después del partido. Porque incluso algunos pelados nuestros difíciles decidieron irse más hacia la Sierra Nevada, como que bueno, nos vamos a meter más hacia allá. Se fueron a Taganga. Exacto. Hacia el sector de Taganga, y nosotros tenemos gente en Taganga, y pues nosotros decíamos a los pelados, no, tranquilo, todo bien con ellos. Hay códigos con los del sur. Y había resquemor de parte de los muchachos de ustedes. Decían, no, esos paisas me los quiero... No faltaba el uno que otro de que no vivió lo que nosotros vivimos en el Eduardo Santos. De ver barras visitantes, de ver barras grandes. Entonces, primera vez viendo una que llegábamos en masa a Santa Marta. Hay que joderlo. Claro. No sé qué, que hay que darle espeñón. Nunca falta, pero es saberlos controlar. Digo, tú vienes a ver al equipo o estar pendiente del visitante. Claro. Nosotros tenemos que garantizar que ellos salgan bien de aquí, porque si tú quieres ir a Medellín, allá te van a tratar igual o mejor de lo que lo tratas acá. O sea que... Y ese fue un mensaje que declaramos, y nosotros cuando vinimos acá, súper bien, que hasta refrigerio nos dieron. Pero entonces vos puedes dar fe que no solamente nosotros nos comportamos bien allá a pesar de la masa tan grande, sino que cuando ustedes vinieron nosotros correspondimos a eso. Totalmente. Incluso en el 2022, cuando nosotros sabes que nosotros nos volvimos a ascender, en el 2022, 2023, porque en el 2022 teníamos el estadio sancionado y no hubo público en Unión Nacional. Así es. Que quedamos 2-2. Ajá. En el 2023 nosotros invitamos a Fichu de la filial del Santa Marta. El nuestro. Sí. Le dijimos, hey, llégate a la reunión de comisión. Nosotros vamos a abogar para que les dejen entrar a ustedes los trapos y los instrumentos. Porque la comisión no quería. La comisión allá no permitía acceso de trapos, ni instrumentos, ni camisetas de nadie. Y nosotros, haciendo ver nuestra palabra, le decíamos a la gente, llegue con todo, que los meten o los meten. Por encima de la policía, de la comisión, nosotros lo hacíamos.
Y muchas barras te pueden dar fe de eso. Y esa reunión que fue Fichu, incluso somos del mismo barrio en Santa Marta. Sí. Somos del mismo barrio, de Los Almendros. Lo llamamos, Fichu llegó allá, logramos entrar al frente principal de ustedes, los 2 trapos de Santa Marta, las camisetas y los instrumentos musicales. Y creo que ha sido la primera barra que ha podido entrar instrumentos musicales y más de una bandera de Santa Marta, porque la comisión... En los últimos años. Sí, la comisión es muy cerrada y cree que... La pereza de trabajar. Sí, La pereza de como trabajar. en todos lados. Pero se logró eso muy importante en Santa Marta y llegaron, ¿qué? Llegaron 2.000 hinchas de Nacional a Santa Marta y vieron su partido con total tranquilidad. Esa experiencia que logramos en conjunto por un trabajo de ustedes, esta convicción que ustedes ya llevan ejerciendo hace tantos años y también la de nuestros muchachos allá, de los del sur Santa Marta, a quienes les mando un abrazo y ojalá estén viendo esto. ¿Con quién más la replicaron ustedes? ¿Qué casos exitosos han tenido ustedes de poder recibirlos y que ellos los hayan recibido a ustedes igual? Bueno, Holocausto, Ajá. Un partido, Unión Once Caldas también en el 2023, no tenían acceso porque el partido fue lunes 4 de la tarde. Sabes que esos horarios son terribles. Sí. Y solamente habilitaron la tribuna de Occidental. Uh-huh. Llegaron aproximadamente 300 hinchas de Once Caldas. Y tanto la Garra Samaria como nosotros le dijimos a la policía, ellos van a entrar y si tenemos que compartir Occidental con ellos, la compartimos, pero entran. ¿Eso fue qué año? 2023. O sea, pleno Sí. Barras Colombianas por la Convivencia. Sí, y el loco te puede dar fe. Afuera tuvimos una reunión rápida, habilitaron Oriental para que la gente de Once Caldas pudiera ver su partido en Oriental. Pero nosotros, respetando nuestra palabra, estuvimos dispuestos, una sola tribuna habilitada, a estar las 3 barras juntas en un partido. Y afuera del estadio estábamos todos tomando cerveza, compartiendo, hablando. Que la gente miraba y yo, pero qué raro, porque no se están matando. Llegaban periodistas a preguntarnos, y Armenta, y... ¿Están borrachos? Sí, otra vez usted, y me decían, ¿otra vez ustedes recibiendo visitantes? Y yo, sí. Yo, porque esto se trata del fútbol. Y las entrevistas, y la nota para la prensa, con los muchachos del 11. O sea, y todo muy positivo, y ese mensaje recaló muy bien. También con la gente del Pasto. Obviamente con los del Medellín que lo mencionabas, con los de Santa Fe. Me acabaste de narrar las experiencias positivas y exitosas con otras barras del país. Ahora contame lastimosamente con qué hinchadas o barras no se pudo ni se va a poder en Santa Marta. Bueno, en este momento, por obvias razones, con la gente de Junior es muy difícil. Muy, muy complicado. Pero obvio la intención de poder resolver. La intención la hubo y se pudo trabajar en su momento, pero está difícil ahorita retomarlo. Con la gente de Millonarios ha sido complicado. Porque ellos han ido muchos y se ha descontrolado todo lo que ha pasado y unos temas también en Bogotá con gente nuestra, entonces ya. Ha sido bastante complejo. Del resto yo creo que... ¿Con América qué tal? Una relación de respeto. Los pelados también de Barón Rojo Santa Marta, muy dispuestos y con ganas también de trabajar. También hemos hecho cosas en conjunto, incluso sí. Barón, los del sur, nosotros y la Garra. Porque, bueno, lo que pasa es que también apenas este año vamos a volver a medirnos cómo estamos cuando todos volvamos a viajar y cuando viajen estas hinchadas, porque sí. Unión acaba de ascender, entonces, bueno, listo. Listo, Armenta, ahora vamos yo quiero hacer un ejercicio que yo me sueño hacer con muchos líderes barristas del país. Y es que yo quiero que me digas vos desde afuera qué cosas negativas le ves a la hinchada de Nacional y a la barra de Nacional. Y yo te aseguro, porque yo quiero proteger a la gente que tiene la caballerosidad y la elegancia de venir a dialogar conmigo, y es decir que lo que Juan Carlos Armenta de Unión Magdalena diga es una opinión de él que va en términos constructivos y no en términos destructivos de burlarse, de huevonear. No hay folclore futbolero acá ni siquiera, es simplemente que yo le estoy preguntando de afuera, ustedes cómo ven a los del sur antes de que entráramos a los grupos, qué decían, estos países agrandados no quieren trabajar, cómo se veía y cómo lo ves.
los del sur tenían una mala fama. Tú bien lo sabes lo que se decía que eran paracos. Ajá. Lo que se decía y nosotros, pues, pero paracos, ¿cómo? Ajá. O sea, nosotros nunca, Buena pregunta. ¿Cómo, a qué paracos, horas y ¿cómo? dónde? O sea, nunca nos han dado nada. Bien, bien. Sé por qué. Y bueno, cuando te conocí, pues, no, pues Pipe es un man serio, Raúl es un man serio, el Ripio bandido es un man Espina. serio. Yo no creo que unos paracos estén liderados por gente que se ve centrada. Entonces uno va cambiando el imaginario conociendo a la gente, Ajá. cuando le hablan un poquito de esa intimidad, de su barra, de su gente. Uno aprende a conocer y uno se va quitando los imaginarios que tiene, pero los del sur lo veíamos, era como eso, una banda, una oficina, que los de Envigado, qué tal, porque era todo lo que se decía. Pero a la misma vez sin pruebas Sin prueba no había cómo hacer que, algo. que sustentaran ese chisme infundado. Es decir, Sí, lo que vos dijiste al inicio de esta pregunta y es, pero ¿y cómo y a qué hora si nunca me han dado bala, sí, no yo me han decía, secuestrado, no me han esa gente, extorsionado? si ellos fueran paracos, cada vez que les dábamos peñón en Santa Marta nos respondían a tiro. ¿Y a dónde? Correcto, bien. Entonces uno empieza ya también la madurez permite como uno empieza a investigar, a mirar también las barras de acá de Colombia, porque nosotros crecimos viendo las barras de Argentina Sí, y uno sí, miraba videos, programas, pero nunca se nos daba por investigar lo que había aquí. sí. Entonces, empezar a conocer más de fondo los del sur, cuando yo vine también a un encuentro aquí, Cultura del cultura del fútbol. fútbol, que fue en el estadio. Eso fue en diciembre del 2019, Sí, cuando nosotros fuimos anfitriones porque habíamos recién ingresado al grupo de barras colombianas y propusimos que se hiciera un encuentro claro, ahí. cuando yo vi de cerca que los empleos que generan, eh, las empresas que tienen, yo digo, no joda, bacano. ¿Qué barra no quisiera estar así? Yo creo que todas. Pero entonces ahora decime dos cosas netamente barristas de colorido de fiesta que vos puedas reconocer en los del sur. Y yo te voy a decir dos cosas que yo pueda reconocer de ustedes como Ah, hinchada. bueno, me preguntaste primero lo negativo y no te lo Sí, respondí. sí, Lo también. negativo es tener tanta gente que se identifique con ustedes y no lo son. Y no poder darle manejo a Y eso. no lo son, porque eso pasa. Hay mucha gente que dice ser de X barra y no lo son, pero ya porque se ponen la camisa, se hacen un tatuaje, gente y Sí. ya lo son. Y eso perjudica, obviamente, a todas las organizaciones. Y obviamente hay que reconocerlo, siendo los del sur una de las barras más grandes del país y con más filiales en diferentes Ajá. municipios y ciudades, es complejo poder controlar todo eso. Eh, Otra cosa mala que, no sé, yo diría que eso. O sea, tener tanto hincha o tanta gente que dice ser y no lo es, Ajá. porque no están identificados. Y Ahora decime dos cosas positivas que vos veas de los del sur como barra popular. la organización que tienen me parece muy llamativo. Sus comités, sus empresas, por decirlo así, porque le están dando también a la gente de la barra como que venga, trabaje con lo que lo hace feliz, que es la barra. Sí. Y eso me parece muy bacano, Ujú. muy, muy bacano. Y que de las cosas que yo creo que se deberían replicar. Bien. Y el acompañamiento. El acompañamiento. Tener tanta gente les permite siempre acompañar al equipo masivamente y yo creo que es brutal. ¿Quién no quisiera tener 1000 de visitantes en todas las canchas acompañando a ese equipo? Yo creo que todos. Bien, gracias. Ahora te digo yo creo que la hinchada de la Unión Magdalena, no las barras, no las dos barras, sino la hinchada en general, incluyendo sus barras, siempre han transmitido mística. O sea, desde que yo soy un niño y veo los goles en los noticieros, o viajo, o me entero y todo, veo que la hinchada tiene mística en el sentido en el que transmite como que hay una historia que respetar, que hay una tradición que respetar. Entonces, cuando yo veo que hay canciones de Carlos Vives que hablan de la hinchada de Unión Magdalena, eso me parece bacano,
pues que haya un artista que no se avergüence de hablar de su equipo y cante una canción, por poner un ejemplo. O la mística que le ponían, por ejemplo, cuando el viento a favor era aprovechado por ustedes. La famosa loca. La loca, correcto. O, que esto es una cosa que para mí es como puro fútbol colombiano out of context, y es el morrito. El morrito. Es que es increíble cómo el morrito favoreció siempre a Unión Magdalena. Entonces es como si fuera un baluarte de Unión Magdalena propio de su idiosincrasia. Y nos dio clasificaciones cuadrangulares. En el 2002 recién ascendido fue el gol del morrito contra Envigado. No tengo ni idea, pues, pero... La puya Zuleta recibe el balón y le pegó mal, le pegó con los taches. Y ese balón iba dando tumbos. Ya estaba el arquero ya para cogerla y pique en el morrito y le cambió la dirección. Ese tipo de cosas a mí me parece... Nosotros le íbamos a rezar al morrito después de ese partido. Me parecen que tienen mística porque es una cancha mal cuidada y cómo ese mal cuidado ha favorecido a Unión Magdalena por cosas extrañas y graciosas y hasta bonitas. Una más, que tienen jugadores o ídolos con una idiosincrasia costeña pura. Entonces, la puya Zuleta y su peinado. Bueno, la cachaza fue de Santa Fe, pero... Cachaza de Santa Fe, pero no nunca jugó, listo. No. Entonces, actualmente hay uno que tiene también ahí el corte... ¿Cómo le dicen ustedes? El coleto, ¿cómo le dicen? El coleto Fallancan, pero Cantillo tiene una cola así larga. Eso, bueno. Pero ese, ahora que mencionas lo de la puya Zuleta, ese es un corte muy tradicional, o sea, los cuadritos y el pelo acá. Cuando la puya jugaba en el Unión, todo el mundo estaba... Media Santa Marta tenía ese corte. Porque era el boom, y muchos jugadores de esa época, Teddy Orozco, sí. Calanche, el difunto Calanche Zulbarán. Había uno que se llamaba Edson Zárate, que se retiró por problemas en su rodilla, José Betancourt, que fue central, La Piña Mendoza, que era el capitán, o sea, Jorge Bolaño, que no jugó en el Unión, o el hermano Oscar, que sí jugó en el Unión. Correcto, sí. O sea, muchos tenían ese peinado bajito acá, los cuadritos y el montón de pelo atrás. Se volvió un corte muy tradicional y muy futbolero en Santa Marta. Eso me parece idiosincrasia, pues, característica de los equipos, y eso me parece bonito. Una cosa mala, repito, y para los hinchas de Unión Magdalena que me están viendo y que toda la vida hayan creído que yo soy un agrandado, un picado, no sé cómo se le diga en la costa, el que creen que es arrogante, no sé, que lo estoy diciendo en un ejercicio es de franqueza y de construir, es que me parece muy bien cuando el estadio está lleno, porque se ve una fiesta poderosa, pues porque lastimosamente el rojo y azul, que no son mis colores y que no me gustan, se ven estéticamente, combinan muy bien. Entonces cuando el estadio está lleno se ve contundente, pero lastimosamente predomina más que las tribunas estén vacías y que las populares se vean sin gente. Pero yo sé que hay una hinchada ferviente de Unión Magdalena. Seguramente no acompañarán porque deben haber frustraciones con los dueños, etcétera, etcétera. Sí, y aparte de eso, la ubicación del nuevo estadio está a las afueras de la ciudad, entonces no es como el Eduardo Santos, que estaba en un lugar muy central, que de todos los barrios... Vos decís que cuando se jugaba ahí había mucha más gente. Claro, siempre. Un partido Unión Pasto en el Eduardo Santos te llegaban 10.000 personas. Yo te podría responder que eso no es excusa, pero te lo entiendo, porque cuando Nacional juega en Envigado o en Itagüí no va la misma cantidad de personas. Entonces la gente de todos los barrios iba caminando para el estadio. Todas las busetas de Santa Marta por obligación pasaban por el estadio, porque las rutas pasan por ahí, para donde quiera que vaya. Claro. Para el estadio nuevo no hay ruta de buses, tienes que llegar en carro o en taxi o en tu propio vehículo para poder entrar y salir. Entonces la gente pues la piensa por ir, pero el partido es a las 7 de la noche. Me tengo que ir en taxi, me tengo que devolver en taxi. Y si no consigo taxi, tengo que caminar un montón de trayectos para ver qué transporte consigo. No es excusa, pero la gente... En la costa la gente no tiene la misma fidelidad que tiene la gente del interior. Bien. Resumírtelo. No. Ya es algo de verdad. A la gente en la costa le encanta el fútbol. Y esto es una crítica constructiva para los costeños, para nosotros los costeños. A la gente le encanta el fútbol, pero la gente prefiere sentarse en una tienda y meterse una fría. Claro. Que pagar 30, 40 barras yendo al estadio. Sí, porque dicen, yo para qué voy para allá, mejor me quedo aquí y me meto mi fría. Sí. Pero entonces la gente sí exige, reclama, se enoja, pero no van al estadio masivamente. El ejemplo, los vecinos de Barranquilla, Chequera, equipo competitivo siempre.
jugadores de renombre siempre sonando para que los lleven. Pero la casa de la selección se llena cuando juega la selección. De todas maneras, no por defender a Junior, que no soy hincha de Junior, ellos cuando llenan el estadio meten miedo y presionan y han ganado cosas ahí, bueno, como lo haría cualquier hincha del fútbol colombiano. Por último, Armenta, ¿cómo ves hoy en día a los muchachos nuestros de los del sur en Santa Marta? ¿Los ves que están aportando, que están tranquilos, que trabajan? ¿Cómo ves eso? Con los pelados muy bien, o sea, son pelados tranquilos, están en lo suyo, hacen muchas actividades sociales en la ciudad, eso sí se lo reconozco. Y son pelados sanos, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con ellos y con nadie en la ciudad. Lo que te mencionaba detrás de cámaras, ahora Santa Marta era muy hostil, nosotros éramos muy hostiles, y lo reconozco, nosotros nos íbamos a buscar a las filiales en su sitio de reunión para darles y mermarlos. Ya nos dimos cuenta de que podemos convivir en la misma ciudad y respetarnos. Somos samarios ante todo. Totalmente. Y pues tú sientes lo mismo que yo. Lo que cambia es el equipo de fútbol. Así es, tal cual. Y el color. Y hay un gran respeto con los muchachos de los del sur Santa Marta. Un saludo también para ellos. Que cuando quieran le damos la revancha en fútbol porque le ganamos una final en un torneo. En el torneo, sí, ellos me avisaron que se empezamos en la final y no me volvieron a decir qué pasó. Pero ese tipo de ejercicios, por ejemplo, muy interesantes, una sola grada en la que compartíamos ellos en una punta y nosotros en la otra cantando y alentando a los equipos de nuestras barras, y abajo era mamando gallo, hablando, compartiendo, o sea, muy bacano porque eso no se veía antes, y esto ha sido también gracias al proceso de barras colombianas por la convivencia, de llevar el mensaje y de tener liderazgos positivos. Así porque ya estamos maduros y nos dimos cuenta de que matarnos por una camiseta no vale la pena. No tiene ninguna clase de sentido. Armenta, muchas gracias, hermano. Estoy seguro que las palabras que voy a decir a continuación te representan, así no seamos hinchas del mismo equipo. Y es que pues el ejercicio que se hizo hoy acá es de compartir opiniones, conceptos, de fortalecer una idea que en el grupo de barras colombianas por la convivencia, donde somos ya casi 20 y pico de barras, lastimosamente hay 2 o 3 que no hacen parte de ese grupo por las razones que sea que ellos consideren, pero hemos logrado que en ese grupo se afiance la idea de respetar al rival, de cooperar, de coordinar para salvar vidas, como lo hemos hecho, y que no hay un mensaje diferente para los barristas de hoy en día, que entiendan que la vida es muy valiosa, que no vale la pena acabar con la vida o terminar en el hospital o terminar en la cárcel o en el cementerio por colores o por esto, que aunque yo amo estas camisetas son tela y ya, no más que eso, y que el mensaje siempre va a ser pues poder alentar a nuestros equipos en paz. Seguramente espero poder entrevistar aquí muchos más muchachos de otras barras para reconocer acá en vivo y en directo nuestros errores, hacer todos los mea culpas posibles, pero seguir invitando a que vivamos el fútbol en familia. Armenta, muchas gracias, hermano, me escribiste, quiero conocer tu museo. Para mí fue un honor pues que un líder importante de su ciudad y de su equipo me hiciera esa petición. Yo más bien te convencí que además de eso pudiéramos conversar. Entonces gracias por tu presencia y pues les deseo lo mejor a ustedes. Entenderás, no futbolísticamente hablando, aunque tampoco me afecta, pues, excepto cuando nos enfrentemos en una final, pero sí como ciudad, como organización barrista y en todo lo que venga de aquí en adelante en pro de la convivencia. No, Pipe, muchas gracias, mi hermano. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Sé que no es un ejercicio de pronto extraño, pero que este mensaje recale en los pelados, en la gente que está viendo esto. Y nada, Santa Marta siempre con las puertas abiertas, tanto para los hinchas de Nacional como para los hinchas de todos los equipos del país, y que de parte de la hinchada del Ciclón siempre van a tener un buen recibimiento y sobre todo respeto a la vida, que es lo más importante. Muchas gracias, hermano, y lo mismo para ustedes acá en Medellín, por lo menos de parte de los del sur. Gracias, un saludo para todos, espero les haya gustado. Chao, nos vemos.